Bueno, buenas tardes, sean todas bienvenidas y bienvenidos a esta última mesa. Este es el cierre ya de esta versión 2020 de Congreso Futuro. Sé que es un honor cerrar y además con grandes panelistas. Esta mesa se llama Trascender. Como sabrán, esta vez los temas se han organizado en relación a ciertos verbos. Vamos a abordar el tema de la trascendencia desde la filosofía, desde la antropología y desde la historia. Paso a presentar a los panelistas. A mi lado está Martín Hoppenheim. Él es filósofo, máster de la Universidad de París 8, investigador y académico, y es autor de varios libros, entre ellos Ni apocalípticos ni integrados, un clásico ya a estas alturas. Patricia May, antropóloga de la Universidad de Chile. Ella ha desarrollado una línea de antropología del sentido y las filosofías espirituales. Ha escrito varios libros, entre ellos De la cultura del ego a la cultura del alma. Un aplauso. A su lado, Ítalo Fuentes. Él es profesor de Historia de la Universidad de Chile y la Universidad Metropolitana. Su especialidad es la historia cultural de la época medieval y seguramente varios de ustedes lo habrán visto porque también es músico de una banda muy conocida llamada Calenda Maya. Un aplauso también. Quiero partir con una infidencia respecto a esta mesa. Yo no sé si ustedes sabían, pero bueno, la decisión de la organización fue no terminar con muerte, que fue la mesa anterior. Dijeron, bueno, hagamos una de trascendencia. Y me cuentan que les costó mucho poder armar esta mesa, que se demoraron. Se demoraron en armarla porque se preguntaron, quizás de manera sintomática, ¿por dónde tomamos esto de la trascendencia hoy, ¿no? Desde lo religioso, desde lo espiritual, todas cuestiones que hoy día parecen tener muy poco prestigio, ¿no? Y a propósito de eso, de esa provocación, yo pensaba, si me han escuchado el ejemplo me van a tener que disculpar porque la verdad es que me pareció un muy buen ejemplo, pero pensaba esto, si ustedes hacen el siguiente ejercicio, se cierran los ojos por un segundo y se acuerdan, ¿no? En los 90, ¿cómo se imaginaban el futuro? ¿Cómo se lo imaginaban? Seguramente muchos dirán, un futuro medio como los supersónicos, ¿no? Así como galácticos. Los 90 como que esas eran las imágenes del futuro, ¿no? Ahora, si yo les pregunto lo mismo, desde hace algunos años hasta hoy, ¿cómo se imaginan el futuro? Es bien brutal. No hay imágenes, si acaso hay, o son bien áridas, son bien secas, si es que acaso se les ocurre alguna imagen. Me parece que no habíamos caído en cuenta en la gravedad de no tener imágenes de futuro. Eso habla de también un síntoma, ¿no? De un momento de la cultura. Se acabó la imaginación política. Dicen algunos, bueno, ahora el estallido parece ser un punto de quiebra en relación a eso, ¿no? Entonces, bueno, quiero para iniciar este panel, hay un filósofo chileno que se llama Sergio Rojas, que tiene una viñeta que es muy, muy también iluminadora en relación a este tema del futuro, y él toma una escena de Los Simpsons donde Homero conoce a Billy Corgan. Billy Corgan es el vocalista de Smashing Pumpkins, una banda de los 90 que hay gente que dice que a Billy Corgan le faltan antidepresivos, digamos, muy deprimido. Entonces, esa es como su característica. Entonces va Homero y le dice, hola Billy Corgan, es un honor conocerte, te agradezco que ahora mis hijos te admiren porque así ya no quieren un futuro que de todas maneras yo no puedo darles. Así que genial, porque ahora nadie quiere un futuro. Entonces, bueno, a propósito de la dificultad para armar este panel, ¿no? La pregunta es si acaso el futuro es posible pensarlo a través de la idea del desarrollo técnico. ¿El lenguaje de la ciencia nos alcanza para pensar un futuro? Porque es verdad que la esperanza de vida crece. Dicen que en unos pocos años más, 7 exactamente, van a aparecer pastillas, no una, varias. Varios laboratorios están en eso para vivir más. Pero que aumente la esperanza de vida no significa que aumente el deseo de vivir, por cierto. Entonces, bueno, ese es un poco el escenario que nos toca. Así que les doy la palabra para que cada uno de ustedes presente y luego, bueno, les propondré algunas preguntas para que entonces ponerlos a conversar. Martín, ¿partimos contigo? Bueno, cuando me invitaron a esta mesa con esta especie de palabra mágica que es trascender, lo primero que se me ocurrió es que precisamente en esto que llamamos
hipermodernidad o modernidad líquida o capitalismo tardío o sociedad de la información o el nombre que uno quiera ponerle al mundo que estamos viviendo, ese mundo sin imágenes de futuro, ¿no? Una de las cosas que podríamos plantear es que tiene como síndrome trágico la muerte de la trascendencia. Es muy difícil trascender. Y ocupo la palabra trascender en todos los sentidos que ella tiene. En primer lugar, trascender en el tiempo, es decir, poder como sobreponerse a la finitud, a la mortandad, pero sobre todo poder sobreponerse a esta especie como de intensificación del presente a costa de sacrificar la memoria histórica por un lado y la proyección hacia el futuro por el otro. Se dice que vivimos en una cultura presentista, una cultura del presente, que algo de eso es cierto y que tiene que ver con el metabolismo de los mercados, tiene que ver con que no hay grandes ideologías que nos den horizontes de futuro, que nos cuesta encontrar contextos interpretativos para colocar nuestra experiencia actual dentro de un continuum significativo hacia atrás y hacia adelante. Entonces, una primera dificultad para trascender es precisamente ir más allá de ese presente del cual, digamos, básicamente estamos viviendo y al cual estamos abocados. Una segunda acepción de trascendencia que también podríamos decir que está en crisis tiene que ver con llegar a los otros, es decir, salir de nosotros mismos para llegar a los otros, trascender hacia un otro o unos otros y otras. Este sentido del trascender como del construir con otros y el llegar a otros, el ponerse en lugar de los otros. Quizás la antípoda de la trascendencia en este sentido sería algo así como el encierro en uno mismo. Incluso como estamos parapetrados frente a una sociedad de riesgos y de incertidumbres, muchas veces también tendemos a encapsularnos hacia adentro y muchos de los trastornos mentales de lo que se habla hoy día pueden tener que ver también con esa angustia de no poder estar con otros, esa dificultad de trascender hacia otros. Una tercera forma de trascendencia que hoy día también se ve, creo, bastante dificultada, tiene que ver con trascender hacia el mundo. Se habla de una economía inmaterial, de lo inmaterial, de una desmaterialización del mundo. La era digital es una era en que de alguna manera la materialidad del mundo se fuga hacia lo virtual. No es que lo virtual no sea real, pero no es sensible, no se toca, ¿no? Y eso lo tomamos o lo naturalizamos con mucha facilidad, pero probablemente altera de manera radical nuestras estructuras cognitivas, nuestra percepción de la espacialidad. El hecho que vivamos gran parte de nuestro día en un mundo que no tiene espacialidad física tal como la entendíamos tradicionalmente. Y en ese mundo, digamos, en que estamos inscritos por una serie de coordenadas algorítmicas, ¿no? Muchas veces tomamos como el mundo aquello que es un circuito en el cual estamos confinados, que es un repertorio de interlocutores virtuales que creemos que es la realidad, ¿no? Entonces hay una fuga desde la materia hacia lo virtual y hay una fuga desde el mundo en general hacia el grupo o a la audiencia o los interlocutores con los cuales nos manejamos en las redes. Y por último, creo que una otra forma en la cual nos cuesta mucho trascender también tiene que ver con la idea de una vida en la cual vamos de alguna manera concretando, madurando, cerrando etapas, ¿ya? Avanzando hacia algún tipo de consolidación personal. Mi sensación es de que vivimos en una especie de perpetuo estado larvario, que cada vez más nos cuesta consolidar relaciones perdurables, permanecer en un trabajo estable. Mucha gente del mundo tiene que moverse de un lugar a otro, tiene que emigrar. Son varios cambios de yos a lo largo de una misma vida, ¿no? Damos la vuelta al mundo en 80 vidas, como decía Cortázar, ¿no? Y por lo tanto hay una suerte no solo de desmaterialización, sino de desrealización de este sujeto que no cuaja del todo, ¿no? Que está siempre corriendo detrás de sí para poder llegar a realizarse. Entonces, sumando todo esto, uno podría decir que hay una crisis en las distintas formas de trascender o las distintas acepciones de trascendencia. Ahora, ¿cómo salimos? ¿Ya? Si esta es la parte negativa, ¿cuál es la parte, no sé si auspiciosa o desafiante en esto de la trascendencia? Yo creo que, en primer lugar, se convierte en un imperativo el colocarse en el lugar del otro y el abrirse al otro en un mundo en que hoy la diversidad cultural, la diversidad de identidades,
todo el tema de género nos obliga cada vez más, se hace cada vez más urgente y no solo una especie de opción a tomar en algún momento del futuro, de comprender al otro, de abrirse al otro, de dialogar con otros. La diferencia cultural, la diferencia religiosa se ha convertido además en el mundo en un riesgo de agresión a gran escala y por lo tanto la comprensión con aquellos que son radicalmente distintos a nosotros se convierte en una materia de supervivencia del conjunto. Y eso nos empuja necesariamente, por lo menos creo yo, a trascender en el sentido de poder abrirse y colocarse en el lugar de aquellos que son radicalmente distintos a nosotros, pero que súbitamente se pueden convertir en nuestros vecinos o incluso en nuestras amenazas. Un segundo elemento que me parece muy importante en términos de trascender, hoy día tiene que ver con el cambio climático, tiene que ver con la amenaza a la sostenibilidad en la continuidad de nuestra vida en esta tierra, que hace que tengamos que tener un especial cuidado, ¿ya? Y aquí viene la palabra mágica, que es la palabra cuidado, ¿ya? Tenemos que cuidar aquello que nos rodea porque se convierte en una cosa de vida o muerte, una cosa de suma urgencia. Y por lo tanto, necesariamente tenemos que salir de nosotros mismos, salir de nuestros deseos inmediatos, de nuestro consumo inmediato, de nuestra autorreferencia y preocuparnos del mundo, preocuparnos de ese afuera, preocuparnos de las próximas generaciones, es decir, qué vamos a legar como mundo a las otras generaciones. Y por lo tanto, trascender en ese sentido significa salir y ocuparse de ese mundo delicado, ese mundo sensible, ese mundo cuya continuidad hoy día está en cuestión. Y por lo tanto, creo que si la apertura al otro es un elemento de trascendencia hoy día por esta especie como de conflicto de la diferencia, el cuidado y la ética del cuidado es fundamental en términos de sostenibilidad futura y de nuestra solidaridad con las generaciones que vienen. Y un último elemento que me parece importante y que para el caso de Chile hoy es más candente que nunca, tiene que ver con el retorno a lo colectivo. Es decir, de alguna manera, ¿no es cierto?, el mundo está colapsando sin proyectos colectivos, se está colapsando en ese encapsulamiento, ya sea por el lado económico, ya sea por el lado de la vida cotidiana. Y una de las cosas que ha pasado en este país es precisamente que la gente ha salido de sus casas para fundirse en la calle, para encontrarse en la calle. Es decir, el nosotros, ese nosotros que hace tiempo está ausente y del cual muchos se lamentan que está ausente, ¿no?, de golpe se volvió urgente. Y el nosotros es precisamente ese espacio en que trascendemos respecto de nuestro propio confinamiento en el hogar o en el individuo, ¿no es cierto?, en si no todavía un proyecto colectivo, por lo menos en una resistencia colectiva. Muchas gracias. Gracias, Martín. Patricia, seguimos contigo. Sí. Bueno, yo quiero decir que cuando a mí me dijeron y me invitaron a participar en el panel Trascender, sentí que en realidad estaba en sintonía con lo que yo he trabajado en mi vida, que soy yo misma una practicante en el camino de la conciencia o una caminante espiritual, y que yo misma he trabajado a través de la meditación y de técnicas introspectivas con la experiencia de la trascendencia. Lo he trabajado conmigo a través de muchos años y con personas en el tema del sentido de la vida, de la trascendencia, de la evolución del ser humano, etc. Y creo que lo que voy a decir en otro lenguaje está muy en sintonía con lo que tú estás diciendo. Por un lado, quiero decir que estamos como humanidad, como al borde de un abismo que nos presenta una tremenda oportunidad. La tremenda oportunidad de cuestionarnos el tipo de vida, el tipo de cultura, el tipo de paradigma en que hemos estado viviendo. Un tipo de paradigma que ha generado, voy a ponerlo así, 3 crisis fundamentales. Es una manera de clasificarlo, pero a mí me suena bien. Por eso, por un lado, una crisis medioambiental que nos tiene al borde de un peligro gravísimo, ¿cierto?, de disminución de la población humana y de la especie, etc. Una crisis que en Chile estamos viviendo con mucha intensidad, que es la crisis social, de la inequidad, segregación, desigualdad, etc. Y una crisis de salud mental
que creo que también en Chile somos campeones. Me parece que los índices de Chile hablan que estamos en altos índices en estrés, en depresión, en salud sin sentido, en cansancio, en agotamiento, en caras grises, en una población quizás no contenta, que quizás se experimenta en el metro o, no sé, en la calle. Y mi planteamiento fundamental aquí es que tenemos que trascender este estado de cosas porque estamos al borde de un abismo en un momento terminal en muchos sentidos, y por lo tanto lo que tenemos que trascender no es solo cambiar de medidas, no es solo, no sé, aumentar las cuotas de la AFP, o etcétera, etcétera, sino que esto involucra otra manera de crear el mundo, involucra otro nivel de conciencia, involucra una conciencia que ve el mundo, que crea, que exuda a la realidad de una manera diferente. La conciencia desde la que hemos creado el mundo, en la cultura que ha generado esta crisis, es un paradigma que tiende a ver, lo estoy tratando de poner lo más simple posible, que tiende a ver la parte sobre el todo, la parte encerrada en sí mismo sin ver el todo, lo cual tiene como efecto así inmediato decisiones sociales, políticas, económicas y personales, que no consideran el efecto sistémico de las acciones, ni consideran el largo plazo de lo que puede ocurrir. Y entonces quiero darle un nombre, voy a llamar a esa conciencia egocéntrica. Conciencia egocéntrica que al ladito tiene una palabra que, no sé si, creo que se va a entender, nosocéntrica, que son las dos cosas juntas, la de yo y mi pequeño grupo de identificación, que puede ser mi equipo de fútbol, mi religión, mi partido político, la gente de mi generación, mi clase social, mi barrio, etc. El egocentrismo, el nosocentrismo, ¿qué hace? Ve desde sí. El mundo gira alrededor de mí, como el sol de un sistema solar. Veo desde mí, estoy lleno de mí. Estoy lleno de mí, de mis ambiciones, de mis deseos, de mis miedos, de mis obsesiones, de mis paradigmas. Y como vivo encerrado en este nosotrismo o egocentrismo, ajenizo a los demás. Y aparece el otro. Aparece el otro que es ajeno a mí. Siempre que hay otro que es ajeno a mí, que de alguna manera en mi sentir profundo no es tan humano como yo soy humano. Sus hijos no son tan importantes como son mis hijos o los hijos nuestros. Y a partir de esta manera de ver, justifico la indiferencia, la segregación y la violencia. Es violento negar al otro como un ser humano tan humano como yo. Y la pregunta que nos tenemos que hacer profundamente como sociedad chilena y mundial es cómo hemos podido vivir soportando eso. Y creo que hemos podido soportar eso porque ajenizamos al otro de una manera que nos resulta ajena y nos vuelve indiferente. Esto se manifiesta lo que yo he llamado la cultura del ego. La cultura del ego, que es la cultura de la ansiedad consumista, individualismo, reduccionista, economicista, competitivo, donde está la imagen como imagen, apariencia, parecer más que ser, logro, rendimiento, escalar a cualquier costo. Esto es algo que bueno, hoy día está en el diálogo diario. Y esto en detrimento de la calidad de vida, de la salud mental, de la actitud comunitaria, de los vínculos sanos, del disfrute, de la acogida y de la inclusión, que son palabras como raras en nuestro tiempo, de vivir con sentido. Una cultura patriarcal en el sentido de una visión jerárquica de la realidad, donde unos están sobre otros en distintos aspectos, digamos, una cultura patriarcal de abuso, de poner el pie encima,
que a mí me parece que es agotadora para hombres y mujeres y que nos tiene, creo, mal a todos. Mi planteamiento central es hacia dónde vamos, porque uno de los dramas es justamente que no vemos hacia dónde ir. Y pienso que la única manera de que dibujemos paisajes de futuro es que hayan seres humanos, redes humanas, comunidades humanas, grupos humanos, que sean capaces de concebir algo más allá del caos. Y me parece importante educar a niños y jóvenes en una visión de esperanza para el mundo. Entonces, eso es lo que quisiera transmitir. Tenemos que transitar hacia una conciencia integral. La conciencia integral ya está. La conocemos, la hemos experimentado. La experimentamos cada vez que aquietamos la pasión, la emoción, el fanatismo, la crítica, la exclusión. Aquietamos y, para dar una imagen, subimos a lo alto de la montaña y de ahí vemos el valle de nuestras vidas, del mundo, de la sociedad, desde un aire puro, desde donde hay una conciencia despejada. Es como subir al piso más alto del edificio y de repente, ¡wow! Veo no la calle donde vivo como el único lugar, sino que veo que ahí está y que la calle donde vivo y que el grupito al que pertenezco forma parte de una totalidad mayor. Cuando yo logro tener esa experiencia, que es la experiencia en que yo he trabajado en mí y en otros tantos años, surgen varias cosas. Una de las cosas que emerge es otra identidad. Es una identidad que no tiene edad, que no es ni hombre ni mujer, que no es chileno ni, no sé, vietnamita, que no es de acá ni allá, que no es ni joven ni viejo, que no está sano ni enfermo, que no está sometido a las condicionantes de la vida física, que lo único que podemos decir que de eso es que soy, me experimento como ser, conciencia pura, de gran visión integral. Creo que este tipo de mirada, esa que me permite ver la totalidad y la parte, nos permite transitar hacia otro mundo, nos permite ver que hay una esencia común, un sustrato común que nos une no solo a la comunidad humana, sino que a la comunidad planetaria. Nos permite ver que vivimos en una delicada trama de red de relaciones desde donde, y que todo emerge de lo mismo, que somos en realidad un solo gran ser. Esa conciencia, somos en realidad un solo gran ser. Y lo que necesitamos es una civilización, una era creada desde esa visión, donde nadie me es ajeno porque veo el sustrato común y por lo tanto me responsabilizo y le doy sentido a mi vida en términos de que mis acciones colaboren, aporten a el bien mayor de todos. Me responsabilizo de mi calidad personal, me responsabilizo de lo que tuiteo, me responsabilizo de si mi mente está transmitiendo cosas que destruyen, que ofenden y que no colaboran con una situación mejor para todos. En esto que estoy diciendo se educa. Esto se tiene que enseñar, y esto es algo que siento que es muy importante, que es la educación del sí mismo. No en el sentido light del New Age, no, la educación de sí mismo y el suficiente conocimiento psicológico, psicoespiritual, como para trabajar en la educación del sí mismo, de la mente, de la inteligencia emocional, de la salud corporal, la educación del sí mismo como coherencia entre lo que digo y lo que soy interiormente, valores, la integridad personal, el sentido, el aporte, la proactividad,
son valores con que necesitamos poblar un nuevo mundo. Ahora, ¿cómo vamos a esta experiencia? En general, la experiencia de quietud interna para ver la totalidad, ponerme en el lugar del otro, como dije antes, requiere tranquilizar. Y voy a decir algo muy simple y muy... si yo estoy en el medio de una reunión o de una discusión, estoy en la pasión, y si yo vuelvo a mí, respiro, me calmo, y en vez de reaccionar, respondo conscientemente, voy a estar haciendo un aporte. Y en especial antes de tirar cosas a las redes, que es el escenario público donde está. Hay un mundo que tenemos que dejar atrás y hay un mundo que tiene que emerger. Y ese mundo es nuevo. Ese mundo y las formas que tome ese mundo en economía, en salud, en educación, en la política, es un mundo que no está basado en conceptos antiguos, porque el mundo que viene es completamente distinto. Es un mundo interrelacionado de inteligencia artificial, de un tremendo poder humano sobre la biología, sobre la genética, y por lo tanto necesitamos un ser íntegro y ético para que todo este poder que nos está dando la ciencia y la tecnología no se vuelva contra nosotros. 2 segunditos, creo, no sé si estoy en tiempo, creo que sí. Más o menos sí. Ya. Por último, decir que quienes puedan conservar en este momento en que tenemos que transitar por el desorden, es necesario transitar por el caos. Porque cuando un mundo se cae y otro emerge, muchas cosas se tienen que desestructurar. Y para transitar por el caos es fundamental poder permanecer emocional, mentalmente, en el ojo del huracán y en la gran visión. Y creo que las personas que puedan sostener esto son las personas que van a poder entregar las pautas de esperanza y de claridad para un nuevo tiempo. Mis votos son porque todo el dolor humano, social y planetario de este momento nos incite a despertar y a buscar un mundo mejor para todos. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Patricia. Ítalo Fuentes. Sí. Hay una visión que se vincula a una historia continua, lo que decía Patricia y también Martín, ¿no? Esta visión, ¿no es cierto?, de un presente clausurado, pero también, ¿no es cierto?, frente a una crisis inminente, que es la que nombra Patricia. Esta visión continua tiene una característica dominante hoy día, ¿no es cierto?, que es una visión progresista, ¿no?, que sigue confiando, ¿no es cierto?, en ciertas pautas de proyección y crecimiento de lo mismo, ese es el punto, ¿no? Yo tengo que traer, y por eso es bueno estas conversaciones, porque traen también contrapuntos. Yo voy a instalar acá lo otro, ¿no es cierto?, que evidentemente, como buen contrapunto barroco, uno diría en este caso, ¿no?, puede sinfonizar, ¿no es cierto?, puede armonizar. Se trata, ¿no es cierto?, de que esa visión continua tienda a ser totalizante, ¿no es cierto?, pensando en que efectivamente es difícil quebrarla e interrumpirla. Pero también hay una visión de la historia discontinua, ¿no?, de ruptura o, y aquí entra la palabra trascendencia, como la voy a entender, ¿no es cierto?, o de apertura. La trascendencia como apertura de infinitas posibilidades, ¿no es cierto? Pero la paradoja está, ¿no es cierto?, en que en mi argumento voy a ocupar la lejanía. Hay una posibilidad de pensar el presente desde lejanías temporales. Ya no como si eso hubiese sido un pasado que quedó en esta continuidad, sino que es posible recoger en esas lejanías algo originario. Si acaso esa lejanía lo tiene en sí mismo, o si acaso nosotros somos capaces de descubrir lo originario de esa lejanía cultural.
¿Qué tendría que decir? Bueno, para aclarar bien el tema en este caso, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿qué podría ser recurrir en algún momento para el presente a una edad media histórica, ¿no es cierto? Como una reserva posible, ¿no es cierto? O como un lugar en donde fue posible que existieran experiencias originarias, donde se originó una luz, ¿no es cierto? Donde se entrevió una trascendencia en alguna acción, pero que quedó guardada, aplastada, ¿no es cierto? O subsumida por una historia continua que quiso dejar atrás ese mundo de reservas vitales. Ese mundo de reservas vitales de una sociedad pasada, fragmentario en muchas condiciones, marginal en otras posibilidades, o quizás fracasadas, ¿no es cierto?, en su momento, son tremendas reservas posibles, ¿no? Planteemos entonces esta primera orilla en esta parte. La historia como un gran género, ¿no es cierto?, o posibilidad de construir un género, ojalá continuo, en la perspectiva de la historia continua, pero ese género está incompleto. Sabemos que la historia está hecha de retazos de géneros de distinto tipo, ¿no? Ahí es donde uno tiene que hilvanar, ¿no es cierto?, parchar, intentar tejer para obtener una imagen totalizante o continua de la historia. Esa es una perspectiva, ¿no es cierto?, de textil de la historia, el historiador como un tejedor, o la historiadora como tejedora, las parcas antiguas, ¿no? O los rapsodas. La palabra rapsodia tiene que ver también con tejer un relato, urdir un relato, ¿no? Y en esta perspectiva, entonces, urdir un relato, uno puede fijarse, ¿no es cierto?, o intentar completar ese tejido incompleto. Pero también uno puede intentar a veces detenerse en el hilván, es decir, en esas fisuras, ¿no es cierto?, en esas heridas de un tejido no bien unido, ¿no?, en donde solo es posible hilvanar algunas posibilidades. En esas posibilidades del hilván traspasa la luz, ¿no? Son momentos de apertura, ¿no? Esta metáfora, ¿no es cierto?, del hilván nos permite a veces ver entonces ciertas excepciones históricas a las cuales nosotros podríamos recurrir en el presente como una reserva originaria para este presente nuestro, ¿no es cierto? Dos ejemplos. Un gran historiador judío italiano, ¿no?, Carlo Ginzburg, que ha visitado 2 o 3 veces nuestro país, un hombre amabilísimo, hijo de escritores italianos brillantes, Leone Ginzburg, Natalia Ginzburg, ¿no? En un momento se propone a través de un método histórico, la microhistoria, develar la vida de un hombre que podría haber quedado en el anonimato en la historia, un campesino de la zona de Friuli, de Udine, norte de Italia, norte de Venecia, en Italia, ¿no?, hacia los Alpes, al Piemonte, los Alpes. Allí, un hombre que podría no haber tenido voz histórica entró a la historia porque en un momento un poder hegemónico, doctrinal, legislativo, judicial, llamado Inquisición, lo tomó, ¿no es cierto?, lo apresó y lo interrogó, y ese proceso duró, con muchos momentos, más o menos 10 años, ¿no?, hasta que fue condenado. Como fue interrogado durante largos 10 años, él dijo su verdad, tuvo la posibilidad de liberar su trascendencia de un campesino medio, bajo, italiano, no totalmente pobre, ¿no? Algo se dice por allí, por lo que él dice, ¿no es cierto? Algo sabía escribir, algo sabía leer, ¿no? Pero ¿quién nos descubre Ginzburg, ¿no es cierto?, en esta persona de Menocchio, es el nombre del campesino, Domenico Scandello es su nombre legal, ¿no es cierto?, le decían Menocchio, una concepción de la vida absolutamente distinta a lo que era la élite de ese momento. Una visión de la vida pagana, un culto a una naturaleza profunda, o sea, ¿no?, instalado fuertemente, ¿no es cierto?, en la visión de lo que uno llamaría, ¿no es cierto?, un sentido
cíclico, ¿no?, de una historia, pero hermanado con el mundo de una naturaleza que le era muy próxima, ¿no? Se trata de la cultura popular. Cómo la cultura popular tiene modos muy complejos de concebir. Y todos esos tomos de la interrogación de Menocchio nos dan cuenta de una visión compleja de la vida, no como uno podría pensar de estos pobres campesinos ignorantes que no sabían leer, etcétera, ¿no es cierto? De tal manera, ¿no es cierto?, que Menocchio va a lograr hacer de ese límite, de ese juicio, que culmina en su muerte, ¿no?, su libertad. Va a liberar su palabra y va a quedar para siempre ahí los archivos de la Inquisición veneciana, ¿no?, donde los consultó Carlo Ginzburg. Esa es una alternativa importante de lo que uno llamaría en suerte una trascendencia. Cómo a través del hilván de la historia, en un momento, ¿no es cierto?, se filtra una luz que tiene que ver con una experiencia originaria que para nosotros hoy día sería muy importante, la conciencia de la naturaleza. Segundo ejemplo, una mujer, también medieval, una monja benedictina que en muchas de sus experiencias personales, ¿no?, estuvo el cosmos, la naturaleza y la historia. Esta mujer brillante, que según ella misma dice no sabía escribir, por lo tanto le van a escribir secretarios, ella va a trabajar constantemente, ¿no es cierto?, con hombres a su alrededor, va a lograr permear varias concepciones que son centrales, ¿no es cierto?, para la conciencia de lo que uno llamaría la trascendencia de la historia, vinculada a la naturaleza y vinculada al cosmos. Uno de los aspectos de esta notable, ¿no es cierto?, y genial visión de Hildegard von Bingen, que aparte de escribir textos concretos, lo que uno podría llamar, ¿no es cierto?, metódicos, libros de botánica, uso de las hierbas para ciertas enfermedades, conocimiento de la anatomía humana, ¿no es cierto? También escribió obras de teatro, ¿no?, cartas políticas al Papa, al emperador Federico en ese momento, ¿no? Bueno, una mujer muy concreta y aterrizada, pero también tenía una perspectiva distinta, ¿no es cierto? Tenía visiones, era una mujer profética, con experiencia visionaria. Y en esa experiencia visionaria, ella logra unir en una visión extraordinaria una conciencia de que la historia está vinculada a la naturaleza y al cosmos. Pero ¿cuál es la genialidad de Hildegard? Como voz femenina, en este caso, como una luz femenina que alumbra otra concepción del mundo y que recuerda, ¿no es cierto? Luego uno dirá, ¿no es cierto?, en el mundo contemporáneo apareció un botánico de este estilo, ¿no? La perspectiva musical. Para Hildegard, ¿no es cierto?, el universo está creado desde una perspectiva armónica, sinfónica, lleno de resonancias y consonancias, ¿no? Y entonces, estos sonidos fundamentales del mundo le dan los ritmos a los cuerpos, a las estrellas, ¿no es cierto?, a las esferas celestiales, pero también, ¿no es cierto?, le otorgan un lugar a los elementos del mundo. Y la creación de Hildegard es la siguiente, ¿cierto? Interpretar el mundo desde una perspectiva poética. La apertura poética a la experiencia de la vida, ¿no? Nosotros tenemos una perspectiva tecnológica de la experiencia de la vida. Tenemos una experiencia científica de la vida. Política, en tanto, ¿no es cierto?, un relato estatal, ¿cierto?, o nacional, ¿cierto? Todos estos relatos pesan mucho en la modernidad. Estado, nación, ciencia, técnica, ¿no? Son posibilidades de relato. ¿Qué pasa, ¿no es cierto?, si uno ocupara la experiencia de Hildegard y uno interpretara desde una perspectiva poética la historia? ¿Cómo sería ese futuro poético? El que ella misma va a desarrollar, ¿no es cierto?, en su obra compleja. Son varios libros, ¿no es cierto?, los que ella va a escribir. Scivias, ¿no es cierto?, Liber Divinorum Operum, una serie, ¿no es cierto?, de otros libros importantes, en donde va a expresar esta noción de que la trascendencia, ¿no es cierto?, está dada por un vínculo musical en el mundo. La música permite el vínculo con los animales, la música permite el vínculo con el cosmos, una música armónica, ¿no es cierto? La música permite el vínculo con los elementos de la naturaleza, ¿cierto? Cierro con esto. No es extraño que en el siglo XIX
fines del XIX y comienzos del XX, un tremendo botánico, brillante, muy citado por autores posmodernos, ¿no es cierto?, como Deleuze, ¿no? Jacob von Uexküll, ¿no es cierto? Jacob von Uexküll, él mismo incorpore como comprensión de la biología actual y presente, ¿no?, el sentido musical del cosmos, del mundo de la naturaleza, vinculado, ¿no es cierto?, con la realidad humana, ¿cierto? ¿Cómo podríamos entender aquí entonces la trascendencia? La trascendencia sería, ¿no es cierto?, un modo de comprensión que nos permita salir de esta historia ego-humana, autosuficiente. El mundo fue hecho para el hombre, ¿no es cierto?, para que el hombre luciera su creación, ¿no es cierto?, a lo otro, ¿no es cierto?, una historia hospitalaria, ¿cierto?, que le permite el hospedaje a este mundo que es nuestro fundamento, ¿no es cierto?, y matriz, ¿no? ¿De qué modo la historia podría volver, ¿no es cierto?, un relato en donde congeniara con la naturaleza y con el cosmos, ¿no? Dejo hasta ahí. Gracias. Me quedé pensando en lo que decías sobre la música y me acordé que yo tengo una hija chiquitita de un poco más de un año y está aprendiendo a cantar. Antes que hablar, canta. Y pensaba que en el canto hay precisamente una especie de juntura perfecta entre el lenguaje y el cuerpo. Y eso lo pensaba a propósito de lo siguiente. ¿Qué nos pasó con el lenguaje, ¿no?, el lenguaje contemporáneo? El lenguaje que hoy día hay un muy buen ejemplo para expresar lo que quiero decir, el panel de expertos. ¿A qué voy con eso, no? Cuando el lenguaje hay un problema político, hay una presión social, ¿no? Y la respuesta es, el panel de expertos dice que no. Y uno dice, bueno, ¿acaso eso es política? No, eso no es política, eso se llama administración, se llama cualquier otra cosa. En ese sentido, a lo que voy, lo que les quiero proponer pensar, es si acaso el lenguaje actual, y aquí voy a propósito de los temas del Congreso Futuro también, los temas de la ciencia, en fin, si el lenguaje de la ciencia, el lenguaje de la técnica, el lenguaje del panel de expertos, se volvió en cierto sentido un poco aséptico como esta condición médica, ¿sí? Como que no cabe el cuerpo, no cabe la materialidad del cuerpo, no cabe la materialidad del pueblo tampoco. Si hay ¿se acuerdan? En 2019 que aparecieron los alumnos de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Chile diciendo estamos cansados. La gente dijo, oh, cabros flojos, en fin. Pero la verdad es que es una queja bastante transversal. ¿Quién de acá tiene tiempo? Nadie tiene tiempo. ¿Y por qué? Si se suponía que el progreso técnico nos iba a dar más tiempo para el ocio. Claro. Pero parece que el tiempo nos comió. Lo que quiero decir con esto es que nos pasó con un cierto tipo de lenguaje, con un cierto tipo de experiencia, quizás demasiado cliché y estereotipada, que fue dejando el cuerpo afuera y fuimos perdiendo sentido. Porque esa es mi hipótesis. Pensaba en la temporada de eclipses. Tiene como un nombre, la temporada de eclipses ahora. Todo tiene un nombre, una categoría. Y no sé si les pasó que de repente eran demasiados matinales, una gente bailando en los matinales, ya viene el eclipse. Y uno decía, no, hasta que, no sé, seguramente cada uno pudo tener su propia experiencia del eclipse. Quiero decir con esto que hay una manera, parece, hoy día, de cómo lenguajeamos el mundo, donde nos quedamos un poquito afuera. En ese sentido, ¿cómo lo leen ustedes desde sus disciplinas? ¿Qué hay de la pérdida de sentido? ¿El sentido hoy día va de la mano con el modelo de progreso que tenemos? ¿O es algo que finalmente generó una disonancia y no nos habíamos dado cuenta del todo? Los cuerpos se habían dado cuenta en el suicidio, en la depresión. A propósito de las cifras de depresión, la OMS dice que en el mundo a cada 40 segundos hay un suicidio. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Avanzamos en algo, pero por otro lado, bueno, insisto, hay algo en relación a la vida que se nos quedó medio colgando. Quería que conversaran un poco sobre eso. No sé quién quiere comenzar. Sí, yo estoy de acuerdo con... O sea, hay como 3 o 4, creo, elementos claves a través de los cuales se nos escapa esa corporeidad, esa dimensión de lo sensible y esa dimensión de lo inmediato, ¿no? Que son codificaciones actuales. Uno es la codificación del espectáculo, ¿no? Bueno, estamos acá con, ¿no es cierto?,
estos efectos especiales para la gente que viene a la academia es como bastante particular. Pero más allá de eso, digamos, estamos dentro de una sociedad del espectáculo donde hay una especie como de... no es que haya una pérdida de sentido, hay una sobredosis de sentido. Yo creo, hay una obesidad de sentido, hay un rápido espiral hacia la saturación de sentido en cualquier campo, ¿ya? Es decir, la sociedad de la información no está lejos de estar privada de sentido, es de una combinatoria infinita, acelerada, incesante, y uno podría decir, este es como el sueño del pibe en términos de producción de sentido. Pero al mismo tiempo que es eso, es todo lo contrario. Digamos, la aceleración que produce precisamente este campo del espectáculo, la información, la noticia, el acontecimiento construido, fabricado, el expertise que rápidamente camina hacia alguna frontera u otra frontera, ¿no? Satura muy rápido. Se habla hoy día, por ejemplo, de la obsolescencia acelerada, del peso de un acontecimiento o de la obsolescencia acelerada, de cuánto marca una información, ya un evento. Es decir, estamos en una especie de proliferación muy grande de eventos, de acontecimientos. Uno podría decir que este es el momento soñado por Baudelaire, ¿no es cierto? Baudelaire hablaba un poco como de que la eternidad en la modernidad se juega en el instante. El instante se abre hacia un campo hiperprolífero de acontecimientos que ocurren al mismo tiempo hoy día, a tal punto que sentimos permanentemente una especie de angustia de que el 90% se nos escapa, ¿no? Como que vamos detrás de poder acogerlo, recogerlo, captarlo y procesarlo, y siempre estamos a la saga, en el debe. Entonces, yo creo que un elemento muy importante en esta especie como de hiperaceleración, que rebosa de sentido, pero al mismo tiempo desecha el sentido al mismo tiempo, ¿no? Las dos cosas juntas, es lo que tú llamabas un poco esto de la pausa, ¿no? Como de parar, subirse al piso de arriba, ¿no? No perder la perspectiva, la visión de conjunto. La pausa de alguna manera hoy día es revolucionaria, ¿no? O sea, cuando en este mundo hiperacelerado, la demora, hay gente que incluso milita en la demora, ¿no? O sea, no a la comida rápida, por ejemplo. O sea, demorarse, pausarse, habitar esa grieta, ¿no es cierto? El lenguaje con punto y coma. El punto y coma que ya está medio como en... A ver, como yo lo veo, estamos, como yo entiendo el sentido, estamos en un tiempo en que no hay contacto con el sentido, como yo entiendo el sentido, porque el sentido requiere algún tipo de inmersión y contacto con el ser, con lo más profundo del sí mismo. Y en un tiempo en que se vive en esta carrera por lograr y producir y por todo lo que tú has descrito, en el fondo no hay tiempo para pausar, para hacer silencio y para permitir que emane una especie de manantial interior donde yo me pueda conectar con una auténtica vocación o un auténtico sentido. Por lo tanto, pienso que es una cultura o un tiempo que te da muchas cosas que lograr, pero no sentido, no algo que te mueva, te motive y que te mueva de verdad desde tu ser profundo, que sea auténtico. A mí me parece que estamos creo que nunca había una cultura más desequilibrada en términos de acción, introspección, como tiempos de silencio, tiempo de acción. Es como, estamos en un tiempo que nos sentimos culpables por descansar los fines de semana. Un tiempo que hay que estar siempre produciendo. Y entonces se ha vuelto como mal visto la pausa, mal vista la lentitud, mal visto el conectar, no sé, con el cuerpo, la emoción y con algo más profundo aún, que es aquello que podríamos llamar la esencia. Sí, yo estaba pensando también en una canción del gran Leonard Cohen, ¿no es cierto? A propósito de la palabra que ocupaste, Martín, ¿no es cierto? Grieta. Es un himno, ¿no es cierto? Andem, ¿no? Hay una grieta en todo. Por ahí se filtra la luz. Sí. El concepto de la fiesta, ¿no es cierto? De la celebración y del carnaval
tiene que ver con un concepto de ruptura del tiempo continuo, ¿no? El carnaval acontece cuando se quiebra el tiempo de la producción, del trabajo, ¿no? ¿Ah? Y se suspende la vida rutinaria, la vida legal, normativa, ¿no? De tal manera entonces que la fiesta permite la trascendencia, ¿no? El trabajo, la producción, ¿no es cierto?, nos mantienen una inmanencia constante, ¿no? Necesaria en la vida también, ¿no? Pero es necesario el tiempo del quiebre y la ruptura, ¿no? Donde acontezca algo que llega de otra parte. Sí. La parte notabilísima, ¿no es cierto?, de los últimos momentos en Chile, especialmente pensando en las protestas, fue efectivamente el lenguaje, a propósito de lo que tú planteabas, ¿no es cierto?, el lenguaje festivo, ¿no es cierto?, carnavalesco en el sentido más profundo de la palabra carnaval, que no es solamente una fiestecita, un carnaval, ¿no es cierto?, es una ebullición, pero también es un contacto, un descenso hacia el mundo de la naturaleza, ¿no es cierto?, de descubrir los rostros, los otros rostros, ¿no es cierto?, los rostros de la fiesta, que no son los rostros del trabajo, ¿no? La gente se mira de otro modo, ¿no? Se instala frente al otro con otra actitud corporal. Los cuerpos tienden a entrelazarse, ¿no es cierto?, tienden a reunirse, ¿no? El día se cambia por la noche, ¿no? Hay una inversión del mundo, ¿no? Es un tema no menor. El cambio incluso que está planteado en el conflicto de las estatuas, ¿no es cierto?, las esculturas, las estatuas, ¿no?, tiene que ver también con esa inversión de un mundo, ¿no? La aparición de un ser natural, ¿no es cierto?, de esa naturaleza al borde, que la queremos mucho, ¿no es cierto?, la aparición de ese ser salvaje, que es una reserva casi moral en Chile, el quiltro, ¿no?, un quiltro negro, ¿no?, de pañuelo rojo, ¿no?, que da cuenta de lo que uno llamaría la inversión de algo que hay que leer mucho más allá, ¿no es cierto?, de un folclore, de una revuelta, ¿no? Es algo mucho más profundo, ¿no? Allí hay un acto que podríamos llamar en rigor, ¿no es cierto?, la exigencia de un lenguaje festivo en una sociedad que se había olvidado la fiesta, ¿no? En general nuestros chicos habitan guarderías. El mundo escolar, yo soy profesor, pues, pero el mundo escolar se transformó en una guardería. ¿Cómo es posible estar encerrado en la vida más, la parte de, todos los momentos de la vida son importantes, pero una parte importante de la vida, ¿no es cierto?, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, ¿no? ¿Dónde está? Yo tuve la oportunidad, no voy a preguntar, porque tiene que ver con las edades. Yo salí a las 1, ¿no? A la 1. Y eso me significaba tener la calle por delante en las tardes, tener liberada la tarde como posibilidad de trascendencia. ¿Qué trascendencia podía tener un niño? Soy de la quinta región, soy porteño, pero luego me cambié a una ciudad preciosa que se llama Villa Alemana. Salir a los cerros, ¿no?, mis tardes de cerros, ¿no? Eso era trascendencia, era conocer lo otro, ¿no? Perderse en una ciudad. Hoy día cualquier niño que se pierda 15 minutos sería un escándalo, ¿no? Nosotros nos perdíamos toda la tarde, volvíamos en la noche transpirados, nadie preguntaba por nosotros, ¿no? No era tema, ¿no? En un lugar donde uno se podía perder en las calles, como Benjamin Walter, el gran Walter Benjamin se perdía en Berlín, ¿no? Perderse, ¿no? Niños que no saben perderse, ¿no? Y entonces, la llegada de este tiempo de esta grieta, de esta fisura, de esta herida también, ¿no es cierto?, en este país, a partir, ¿no es cierto?, de este tiempo de quiebre, ¿no es cierto?, da cuenta también de una trascendencia, ¿no? Una trascendencia que hay que saber leerla también, hay que saber hacer una hermenéutica, ¿no es cierto?, este carnaval nuestro. Pero tiene que ver también con liberar la experiencia, abrir. La trascendencia tiene que ver con la apertura del ser, ¿no?, hacia lo infinito, como dice el gran, tremendo Levinas, ¿no?, hacia lo infinito, la infinitud, ¿dónde está? ¿No? Chicos que están en guarderías y solo conocen muros, ¿qué pueden saber de esa infinitud? Quizás la infinitud es la que ven en las pantallas, la infinitud cibernética, ¿no?, que es un tipo de infinitud, yo no lo puedo reconocer, ¿no? Pero esa es la trascendencia cotidiana a la que hay que buscar muchas veces, ¿no? Cómo trascender en ese lugar. Sí. Bueno, a propósito del tiempo, me dicen Sí. que nos quedan 10 minutos nomás, así que bueno, la última, no sé, provocación a los tres para que cierren con lo que estimen conveniente. Y pensaba, bueno,
un poco el tema de la trascendencia, me parece que en lo que coinciden, ¿no? Es en que es lo contrario a cerrarse, es lo contrario a la identidad. La trascendencia precisamente tiene que ver con la otredad, con abrirse a lo otro, y que seguramente es a los otros, a otros estados de conciencia, a otros estados en el sentido de lo colectivo, lo político, lo pienso también, pienso a lo otro en relación a uno mismo, a una misma, digamos, donde hoy día estamos enfermos de identidad, me parece a mí, del yo soy, yo quiero, un poco eso, ¿no? Y pensaba por último, bueno, si hoy día no tiene mucho sentido pensar en Dios y en el diablo, ya nadie cree en Dios, pero tampoco en el diablo. Ustedes se fijan qué cosas dan miedo, puros micromiedos, el cigarro, el gluten, no sé, pero ni el diablo existe, así estoy pensando en estas grandes figuras, en estos grandes otros radicales, ¿cierto? En ese sentido, ¿cómo hoy día estamos en un momento bisagra, que para algunos es el fin de algo, para otros es el principio de algo? Yo soy de la opinión que hay que hacer que esto sea el principio de otra cosa, como actitud política. Pero ¿cómo? ¿De qué va? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se empuja la apertura a lo otro? ¿No? Más allá de los momentos de masa, estos momentos de carnaval, los momentos colectivos donde sí nos perdemos en los otros, pero después del carnaval, el carnaval se acaba en un momento, ¿no? Claro, se acaba. Sí. Eso como palabras de cierre. Y el rey es sacrificado, el rey del carnaval, que eso no hay que decirlo. No hay que olvidarlo. Así es. Bueno, el carnaval, sí. Yo creo que hay que establecer el campamento base en otra parte. Mm. Creo que tenemos que transitar hacia realmente, y esto es, hay que irlo haciendo, es algo generacional. Si uno mira desde la antropología, en realidad para entender el proceso humano, no lo entiende así por años, sino que lo entiende por generaciones, por grandes tiempos. ¿Ah? Y yo entiendo que cada generación es un eslabón en una cadena mucho mayor, y creo que solo eso da sentido, solo poder ver eso y pararme ahí y vivir mi vida ahí, sabiendo que no da lo mismo cómo yo haga mi vida, desde donde me pare, cómo trascienda, cómo me relacione, porque estoy en cada momento y en cada actitud gestando nuevos mundos en lo mínimo, no en los grandes temas, pero que eso va construyendo nuevas mentalidades. Pienso que, o sea, a mí no me cabe duda que vendrán nuevas generaciones que cuando miren los problemas que hemos tenido nosotros, lo sesgado, lo alienada que es la vida humana, van a mirarnos como prehistóricos. Ojalá. Y que así como hay un desarrollo hoy día tecnológico, informático, científico, el gran desarrollo que tiene que haber es un desarrollo humano de la conciencia y del amor entre los seres humanos. Gracias, Patricia. Para cerrar. Para cerrar, sí. Sí, yo creo que si hay un espacio de la trascendencia es en dialéctica con los grandes riesgos globales. O sea, estamos en un momento como muy de borde de catástrofe, y ese borde de catástrofe nos habla de como de paradigmas dominantes que eventualmente serían los que hay que trascender. Un ejemplo es, digamos, la catástrofe de la sostenibilidad y la posibilidad de sostener este mundo que está colapsado ambientalmente. Tiene que ver con un paradigma que es un paradigma industrial del ser humano, además como que se ve a sí mismo transformando y manipulando el mismo para su propio provecho, el mundo para su propio provecho, y que a lo mejor eso fue una gran palanca de progreso en un momento, pero hoy día es una especie como de paradigma que nos empuja hacia una situación de entropía. Entonces hay que trascender un paradigma que hemos internalizado como parte de nuestra cultura, que es ese paradigma industrial en el cual nosotros estamos en el centro del universo, transformando y manipulando el mundo en función de nuestros propios apetitos. Eso es como trascender el paradigma. De la misma manera, digamos que este mundo que es cada vez más desigual, donde la concentración de la riqueza es cada vez más fuerte, forma parte casi natural de un tipo de ser humano, de sujeto, del Homo economicus, ¿cierto? Que va precisamente a maximizar la productividad, pero va a maximizar también su propio provecho, y eso probablemente a lo mejor fue un impulso en algún momento, pero hoy día nos está llevando a un mundo socialmente insostenible al mismo tiempo. Entonces hay que trascender también ese modelo de ser humano,
De la misma manera que el consumo puede haber sido un gran resorte de movilidad y un gran resorte de dinamismo económico, pero también hoy día nos está llevando a un tipo de sociedad, ¿no? que también colapsa. Entonces, me parece que los riesgos globales son los que nos van poniendo en el lugar en que tenemos que trascender esos paradigmas en los cuales hemos estado inmersos por mucho tiempo. Trascender es trascender un paradigma civilizatorio, finalmente. Claro, ese es el punto ahora. Ítalo, para cerrar, Sí, tenemos muy breve. 2 minutitos. Sí, la posibilidad quizás, ¿no es cierto?, dentro de tantas alternativas que podemos tener de una poética comunitaria, ¿cierto? Volver a reencontrarse con esa comunidad que es capaz de crear, ¿no es cierto?, un relato, una poética de su habitar, ¿no? Estoy recordándome en este momento de un gran proyecto notable que tenemos en Chile, como siempre quedan encapsulados, ¿no es cierto?, estos proyectos, que es el proyecto Amereida de la Escuela de Arquitectura de la Católica del Paraíso. Poeta Yommi, ¿no es cierto?, Alberto Cruz, arquitecto, en fin. Esa poética comunitaria, ¿no es cierto?, que nos recuerda un poco, no quiero volver a la nostalgia, ¿no es cierto?, pero uno diría, ¿no es cierto?, algún retazo de lo que era el barrio, ¿no?, la poética de la calle, ¿no?, el realizar el encuentro, ¿no?, volver a ese encuentro. Uno podría pedir cosas imposibles que eran tan importantes, negocios que cerraban, son cosas reales, ¿no? A la 1:30 bajaban sus cortinas, sentíamos el rumor de las cortinas, la gente volvía a sus hogares, a sus casas a almorzar, los chicos no volvían al colegio en la tarde, ¿no? Y luego esas cortinas volvían a abrirse a las 5. Era un país donde había 11, ¿no? No quiero recordar la 11 y volverla, porque esas cosas no resultan, ¿no? De nuevo, ¿no es cierto? La marraqueta con palta, no. Sino que una nueva poética, pero que sea la poética comunitaria de un país, ¿no es cierto?, que perdió esa idea, ¿no es cierto?, de suelo, de tener un suelo, una residencia, ¿no?, un habitar, pero que era un habitar que tenía una propia poesía, ¿no? Entonces, redescubrir quizá eso, reoriginarlo, resignificarlo. No hay que repetir, ¿no es cierto?, las otras cosas, pero hay que afirmarse en eso que fue una luz en un momento, ¿sí?, algo originario, ¿no? Estoy recordando momentos de mi vida, pero no las puedo decir porque van a calcular la edad que tengo. Así que Muchas gracias. Gracias, Patricia, Ítalo, Martín, gracias a ustedes. Y bueno, gracias por las palabras. Bueno, yo quería terminar súper breve con una idea que me parece que es de las más importantes de Freud. Yo soy psicoanalista y es la siguiente, a propósito del futuro, ¿no? Y es que Freud dice no hay progreso. La destrucción y la creación siempre van juntas. En ese sentido, ahí discrepo con la Patricia, que son las nuevas generaciones, que las nuevas generaciones son mejores que las anteriores. Las revoluciones tienen que ser intergeneracionales, si no, no son, en mi opinión. Y en este sentido, yo creo que precisamente pensar que la idea de progreso, un progreso, por ejemplo, hoy día, bajo el modelo neoliberal, que es un proyecto que tiene que ver con que las cosas no tengan límites, de eso va esto, quizás hay que pensar que el progreso tiene que ir unido también a ciertas cuestiones conservadoras. Lo conservador no necesariamente es el racismo ni la homofobia, hay cosas que vale la pena conservar, como lo comunitario, como la organización popular, como la solidaridad, como el amor también. Y ahí hay un trenzado que me parece que ahí hay una ética laica por venir, por construir, por inventar. Y no todo se puede llamar progresismo, en el sentido de que a veces el progreso también, así a secas, es una trampa. Me parece que por eso nos hemos quedado sin imágenes de futuro, sino que simplemente una aceleración de un teléfono nuevo y un futuro que solamente se repite a sí mismo. Muchas gracias.